De regreso con su programa Enterados, implicaciones legales del caso Yetse, 232 víctimas mortales, más de 180 heridos, afectados, una empresa en el ojo Recordar que del huracán. sigue en línea desde Londres Ramón Luna. Ramón Luna, exactamente, y también se une a la conversación nuestro invitado que es de la casa, el Cándido Simón, que viene a decirnos qué está pasando con el caso, porque él se lo dice en todo, y qué piensa él como jurista que podría pasar en todos estos procesos de demanda que ya han sido incoadas. Veía que 8 demandas civiles y 5 querellas, según me decía la fiscal Rosalba Ramos. ¿No van todas por lo penal? Aparentemente hay 5 por la parte penal y 8 combinadas, ¿verdad? Combinadas. Y 8 que también son de demanda civil. Muy buenos días, señor Cándido. Cándido Te levantamos Simón. temprano. Sí, no me te dejaste pusiste dormir. la chaquetica de fin de semana. No me dejaste dormir anoche. Sí. ¿Cómo? Sí. Oye, eso. Ella se toma. Lo que pasa es que yo me lo tomo muy en serio. Y llamé muchísimo para que no se le olvidara. Cuando yo despierto grito. Mira, ella se toma el chance de llamarme a la hora que le parece. No. Y me dice que llega a las 7:20 y mire la hora. No, porque a las 7:20 es Está para bueno. el té. Sí, para que aproveche el chocolate, el té que te croissant. preparamos. Está bueno de decirle hola y adiós. Tú sabes que, buenos días, tú sabes que dos monaguillos hicieron la apuesta, 2 curas, al que haga la misa más breve. Entonces uno subió al púlpito y dijo, miró a todo el público y dijo, demos gracias al Señor, apaguen la luz. Y se fue. Podéis ir en paz. El otro subió, miró al público, le dijo a Monaguillo, apaga y vámonos. Ahí, ese es el origen de la frase apaga y vámonos. Hay chiste que no se puede echar hoy porque estamos presenciando el funeral del Papa Francisco. Ten cuidado con un santo. De todo modo, Papa terrenal. De todo modo, hay uno un poquito más largo. Más largo. Escucha esto, Ramón. Tú que eres de la iglesia anglicana. El joven que está en el seminario, ¿verdad? Estudiando para ser sacerdote. Y entonces el obispo le dice, mira, mañana domingo tú vas a dar la misa para que vaya practicando. Yo me quedo detrás ahí y estoy pendiente por si tú tienes alguna dificultad. Y entonces llega el domingo y comienza el seminarista a dar su misa y levanta la mano y dice, cuando Jesús cogió el avión para ir a Jerusalén, el obispo que está atrás le dice, mira, en ese tiempo no había avión. No había dice, avión, claro. Pero ¿para qué carajo estaba Poncio el piloto? Bueno, yo a mi querido Simón y a Wilkin sigan en sus oficios. Claro, definitivamente. Ese Papa era un santo en vida. Cándido, se murió sin llegar a proscribir el celibato, con lo que él no estaba de acuerdo. Sí. ¿Tenía esposa? No, que él decía que una persona no puede hablar del matrimonio si no ha estado en el matrimonio. Sí. Eso es así. Pero él respetó el celibato. Sí. Bueno, no le dio Votos tiempo. de pobreza. No le dio tiempo. Fíjate que dijo, los homosexuales son hijos de Dios. ¿Por qué no recibieron la misa? Sí. No, pero eso está muy bien. Sí, eso está. Pero eso está muy bien. Bueno. Cándido, vinimos a hablar de la tragedia de Yetse. Y de los migrantes también. Vinimos a hablar de la tragedia de Yetse. Ayer la Red Pública de Salud anunciaba que solo 3 pacientes quedaban ingresados en los hospitales públicos. Hay ya 8 demandas, unas por lo civil, otras que son combinadas con civil y penal. Y queremos entender la parte legal de una situación como esta. La persona que perdió un miembro o la persona que está convaleciente todavía, ¿qué tiene en las manos en términos legales con relación a este caso? Por la vía penal, nada. Por la vía civil, mucho. Si es que andan a tiempo. Porque la información que no corroborada de una fuente aún sin confirmar es de que se estaría montando un operativo para liquidar la compañía, que es la propietaria
de un negocio llamado Jet Set, y la propietaria supongo yo que del inmueble. Porque ese negocio no Pero existe, vimos el lo que fin de existe es el semana inmueble. pasado que hubo una medida cautelar por parte del Ministerio Público para impedir cualquier tipo de transacción con las empresas vinculadas. Y yo vi a una persona que hizo una investigación un informe preliminar, y vi a una persona que dijo que estaba ahí, vio a los policías robándose el dinero y las prendas de las personas. Vi a otro diciendo No, pero que eso no fue cierto. de acuerdo. ¿A dónde es que voy? ¿Qué tanta especulación? Ah, con sí, eso? es cierto, tienes Y razón. tanto activismo, repentismo, porque ¿cómo Fiscalía logra o implementa una medida cautelar, retención de bienes que no tengan que ver con el colapso del centro de eventos, de espectáculos, que es lo que era el ¿Y YC? cómo se liquida? ¿Por qué entonces ¿Cómo se liquida esa empresa? Mira, bueno, eso es un tema. En términos legales. Mira, déjame precisarlo, porque ya se ha dicho casi todo. Lo nuevo, desde mi punto de vista, es que desde el punto de vista jurídico, penalmente no se podría procesar al gerente de Yeset, el señor Antonio Espaillat. ¿Por qué? Porque él no es el propietario del negocio. El propietario o la propietaria es una empresa que se llama Inversiones EIL. Entonces, esa es la propietaria, esa es la responsable de todo lo que devenga de ahí, inclusive penalmente, porque existe lo que se llama derecho penal económico o el derecho penal de la empresa, que las empresas pueden ser procesadas penalmente, lo que no pueden ser llevadas a la cárcel. Ahora, ¿podría el gerente o el administrador o los accionistas o el presidente, si lo fuere, de esa empresa ser llevado a la cárcel en el caso de la especie? No. ¿Por qué? Porque en los únicos casos en que esto es posible es cuando la ley lo diga. Y los artículos 319 y 321, que uno establece el tipo penal y otro la sanción, no dicen que en caso de que haya lugar a una privación de libertad, el gerente debe cumplir la pena. En los únicos casos que excepcionalmente en República Dominicana existe esa posibilidad es en la emisión de cheques sin provisión de fondos, creo que ley 2869 de hace muchísimos años, modificada en el año 2000 por la ley 62, que establece que cuando se emite una empresa, emite un cheque sin provisión de fondos, o con fondos insuficientes, o con fondos indisponibles, si hay lugar a un procedimiento penal contra la empresa, el gerente, o yo diría el emisor del cheque, el suscriptor del cheque, en nombre de la empresa, podría ser llevado a la cárcel, y en el caso de lavado de activos, porque solo se puede hacer eso cuando la ley lo manda, y la ley en este caso no lo manda. O sea que no tienen nada en la mano. Desde mi punto Entonces, eso es lo penal. Desde mi punto de vista, no. Ahora bien, eso no significa que no lo vayan a arrestar, que no lo vayan a procesar y que un juez se destape con una sentencia también. Porque, ¿Y por qué habría que arrestarlo? bueno, porque novedades, porque estamos viviendo la justicia penal del espectáculo. Por sí, eso, pero sin por eso- embargo, ¿cuánto tenemos con el caso ya? Hoy estamos a 26 y fue el día 8 y no se ha producido un arresto. Es decir que La no otra creo que se pregunta- La otra produzca. pregunta que yo voy a hacer es la misma que hice desde este mismo, no de esta emisora, sino del canal de CDN, cuando estaban procesando el primer caso de corrupción de los funcionarios del gobierno pasado. Creo que fue, bueno, el primer proceso, que ahí procesaron a Díaz Rúa, del gobierno de Leonel, Díaz Rúa, Radamés, Ángel Rondón. Yo decía en esa ocasión, en un análisis que estábamos haciendo aquí en vivo, ¿para qué prisión preventiva? Si esa gente no van para ninguna parte. En el caso de la especie, ¿para qué arrestarlo y para qué prisión preventiva si yo no creo que este señor vaya a darse a la fuga? Y la única razón de una medida de cautelar consistente en privación de libertad o una medida de coerción es con el propósito de evitar que se distraiga de la justicia, porque el artículo 100 del Código Procesal Penal establece que sin procesado no hay proceso. Eso es en interés de la justicia que se aplique una medida de coerción. En este caso yo no percibo que haya necesidad de eso. Por una parte, Don lo que importa Cándido, retener don Cándido, perdón,
Pero Sí. lo que importa retener es que en la hipótesis, óigame esto, en la hipótesis que decidiesen procesarlo a él por las infracciones cometidas por la empresa, la ley de sociedades comerciales, creo que 479 del año 2008, dice que las infracciones cometidas por empresas o empresarios en esas en circunstancias internas de la empresa es de acción penal privada. ¿Sabe qué significa eso? En ese escenario, que en caso de acción penal privada, el Código Procesal Penal prohíbe la prisión preventiva. A donde voy, para resumirlo dicho de manera muy directa, el que quiera conseguir algo con eso, yo les recomiendo, con mucho respeto de los juristas que le están asistiendo, que lancen cuanto antes la acción por la vía civil, porque por ahí sí podrían conseguir algunas medidas retentivas a fin de que colocarse en el escenario por lo siguiente. Es muy probable que esa empresa, que Antonio Payá no es el dueño, sino uno de los accionistas de la empresa, la dueña de la empresa, esa empresa sea liquidada. Hay un procedimiento de liquidación de las empresas que lo establece varias normas, pero entre otras la ley de sociedades comerciales. Y evidentemente que esa empresa queda en insolvencia prácticamente, porque lo único que le queda es el solar. El negocio desapareció. Sí, el negocio desapareció. Usted puede estar seguro que por la vía penal hayan lanzado su acción por la vía civil, porque por ahí es por donde podrían eventualmente cobrar quizás no 300 millones de pesos. Yo no sé si ese solar que no queda en un sitio residencial de alta gama siquiera pueda valer hoy, que eso es lo que tiene el solar, salvo que tenga otros activos en otras entidades, cueste 300 millones de pesos. Hablando de otros posibles activos, ¿se puede producir un alzamiento de bienes a declaración de quiebra para no hacer frente a posibles condenas civiles? Yo diría liquidación, que es diferente a la quiebra, porque la quiebra cuando tú entras en estado de insolvencia, a la liquidación es cuando no puedes operar, y en el caso de la especie sería eso, pero la vía es la vía civil, y evidentemente que desde mi punto de vista civilmente es muy probable que haya alguna responsabilidad. Ahora bien, de la empresa. Pero se podría estar dando la situación de que personas que tengan que afrontar económicamente las consecuencias de este hecho se estén deshaciendo de sus bienes, traspasándolos a terceros y ese tipo de cosas. Mira que esa información surgió y la Fiscalía habría interpuesto algunas medidas cautelares señalándole como por la vía que establece la ley de lavado de activos. Pero es que la pregunta, que es el único caso en que la Fiscalía y el Ministerio Público puede, en principio, sin una orden judicial, tomar medidas cautelares de los bienes, de los accionistas o los miembros. Pero la pregunta mía es, ¿y ahí hay lavado de activos? Porque el lavado de activos consiste en lo siguiente, que tú acometas actos delictivos, con esa actividad delictiva acumules recursos y entonces esos recursos los transfieres a una entidad que no tenga antecedentes punibles. Sí, se requiere de una actividad delictiva previa. ¿Cuál es la actividad delictiva previa? Una fiesta. No hay. Recaudar dinero a través de espectáculos que eran vivos. Yo digo que no califica ese escenario como las discotecas tradicionales. Sí, donde las discotecas tradicionales fundamentalmente, aunque llevan algunos eventos en vivo, generalmente lo que reproducen es música grabada, que ahí lo que hacían era actividades ocasionales en vivo. Lo que importa retener a todo esto es que eso de la Fiscalía, trabar medidas cautelares sobre los bienes de esa empresa y o de los accionistas y o del gerente, un juez de los referimientos avispado, podría levantar eso sin mucho rubor, siempre que se establezca que los bienes son de otro origen o que son bienes particulares. Pero, ¿y sería verdad que se establecieron medidas cautelares? Porque eso ha salido en la prensa. Es que, no ha habido una mira, información oficial. óyeme, yo hasta esta Sí, semana, era ¿Es oficial? eh,
hasta esta semana yo no había querido dar declaraciones sobre ese tema porque hay tanta información cruzada y que así no. Entonces te resulta difícil tú formar un juicio honesto sin especular. Yo Ahora entonces bien, estoy haciendo un enfoque desde la perspectiva estrictamente jurídica. Puede, este caso de Jet Set que era propiedad de una empresa, EIL, ¿verdad? EIL SRL, algo así. Sí, algo así. ¿Pudiera la responsabilidad civil y penal extenderse a los demás bienes de la persona? Penalmente no, porque por lo que dije, y es que tú solo puedes procesar penalmente a un gerente o accionista cuando la ley lo dice, y en este caso la ley que sería el Código Penal no lo dice. Ahora, ya desde el punto de vista civil, en principio no hay solidaridad entre los accionistas o miembros y gerentes con relación a la empresa, a menos que se establezca que el gerente o los administradores o los miembros del consejo de administración de los organismos directivos hayan cometido faltas que sean las causas generadoras y eficientes de los daños causados. Se le atribuye negligencia. Podría ser. Podría ser. Eso pudiera pero eso hay que comprometer, probarlo. sí, Eso hay que probarlo. Igual que el tema de, mira, cuando sucede un hecho de esa naturaleza, el tipo penal se llama homicidio inintencional, no involuntario. Pero las demandas que han puesto dicen involuntario. Lo que pasa es que la ley dice eso y la comunidad jurídica lee al texto, no al contexto, por lo general. En 1933, la Suprema Corte de Justicia dijo que cuando haya un error de traducción entre el texto francés de 1810 incorporado aquí en 1884, cuando haya una distorsión entre la traducción en francés y la traducción al español, como es el caso de la especie, se aplica conforme a la legislación francesa, y la legislación francesa habla de homicidio inintencional, no involuntario, porque la voluntad es un concepto general. Ahora, la intención es la voluntad dirigida a un fin determinado. Por eso, técnicamente es homicidio inintencional, aunque es usual que los jueces lo apliquen como homicidio involuntario. Al final, es si la voluntad o la omisión fue dirigida a permitir que el techo se desplomara, que además se desplomara encima de una hermana del gerente, y que él corriera el riesgo también de morir, porque iba todos los lunes, excepcionalmente ese lunes no iba a esa fiesta, no fue a esa fiesta. Y de hecho tenía una mesa de él y sus invitados. Hay que determinar ahí si él tuvo entonces la intención o la inintención o la intención por omisión de no mandar a reparar ese techo con conocimiento de que se iba a desplomar. Eso, porque, oígame una cosa, en justicia no basta alegar, es necesario además probar. O sea, cuando tú lanzas una acción, 1315 del Código Civil dice que tú tienes que probar lo que alegas. Y en el caso de la especie había que probar si este señor, como andan muchísimas especulaciones por ahí, había sido avisado de que el techo tenía esa situación. Lo que yo pienso, visto en blanco y negro, es lo siguiente. Usualmente el dueño de una empresa de esa naturaleza no se sube al techo a ver si le falta una varilla o si se ha podrido una varilla. O sea, manda a gente o requiere de servicios que cuando el techo avisa, cuando el techo avisa, porque ya quedaron claras varias cosas ahí. Una de ellas es que por fin los medios de comunicación, como ustedes están consultando a la comunidad jurídica para temas estrictamente jurídicos. ¿Cómo por fin? Pero eso lo estamos haciendo hace mucho. No, aquí sí, pero hay gente que comienza a opinar. Lo que pasa es que ahora las redes sociales han explotado. ¿Qué redes sociales? Unos influencers. Mira, sí, que saben de todo. Y no consultan. En el caso de ustedes, ya enseñaron la lección de que hay que consultar a los que saben del área. Esa es una gran lección ahora. Y la otra gran lección de este proceso es que las noticias falsas tienen consecuencias. Hay varias gente procesada, está inventando pendejadas en ese proceso. Hay 3 procesados. Y hay un ingeniero que hizo el informe preliminar, que lo proyectaron como que era un informe preliminar de la comisión que había designado el presidente o el Ministerio Público para investigar. Y lo pasaron así. Ese señor no se sabe dónde está, porque la información que tengo es que andan averiguando dónde anda él, porque ¿cómo usted hace un informe preliminar
de un derrumbe si usted no ha ido a visualizar eso. Sí, claro, claro. Y Pero hacer eso un fue un documento levantamiento. que se circuló. Sí, Sí, eso Pero es lo que no él es está planteando. oficial No, pero eso es tampoco. lo pero que- se eso es lo que proyectó está- como oficial. eso No es lo se, que está planteando. no se advirtió que fue un... ¿Se proyectó una como perspectiva. oficial? Sí. No, pero eso es lo que está criticando Cándido, que ya somos capaces de juzgar Sí. cuando alguien se inventa algo. Eso es lo que le está planteando. Ahí hubo el que salvó a la periodista. Sí, el que supuestamente Ya, salvó a la el que periodista. se salvó a la periodista Claro. lo están procesando. Exacto. El otro que tuvo un accidente en motocicleta Sí. y dijo que él estuvo ahí, que él vio a los policías robándose la También prenda. preso. Procesado. Procesado. O sea, esa es una de las grandes lecciones, Sí. que ya se van a llevar la información. Pero hay algo que De yo que quiero el que entender, miente, Cándido. inventa noticias falsas, tiene problemas. Hay algo que yo quiero entender. Y la policía parece que le dio su cacazo No, lo- a alguno. no creo, no creo que un perdona, caso Wilkin, así que vayan quiero a llegar. preguntarle Sí. algo. Ni sea necesario de que torturar. Sí, Si se podría exigir la acción legal hacia instituciones como el Ayuntamiento del Distrito Nacional, si se demuestra Sí, que muchos que en abogados su- lo han puesto en la demanda. Mucho no. Feliporte lo ha incluido en su demanda. Ha demandado al Estado Dominicano y al Ayuntamiento del Distrito Y eso Nacional. procede, Cándido. Pregúntale a él, que tú tienes contacto. Llámenlo. Llámenlo para que se explique aquí, lo discutamos aquí. De él y denle el chance. Porque te Sí, digo pero por no qué. se vaya sin darnos su opinión en Claro. Mira lo que es. Oye lo que es. Sí, porque, oye lo que Además, pasa. no me acuse a Albanelli Yo tampoco. no No entiendo. estoy diciendo, No me no, estoy diciendo que este es un medio bien informado y hacer de la fuente, él es la fuente. No, lo tuyo no tiene madre, la El- envidia. ¿Con la qué? La envidia. ¿De quién? Ay, 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 ¿En ay. serio? Ay, ay. No pasen a la parte. No, deja eso ahí. Bueno, la envidia. Deja eso así, sigue, responde. Oye, no, sí, yo admiro mucho a Felipe. Yo fui que lo traje de esta capital. Es verdad. Sí. Sí, Ay, sí. ay, Por son- mi culpa, por mi culpa. Por mi tu gran culpa. Tranquilo, qué broma. Mira, es que te voy a decir qué sucede. En la República Dominicana, para usted construir una estación de combustible, usted requiere una serie de permisos, hasta de la Junta de Vecinos. Ayuntamiento, medio ambiente, Ministerio de Vivienda, ahora que Ministerio de antes eran Viviendas. obras públicas. En fin, para usted construir un edificio, hasta de la policía usted requiere informarle. Sí, sí. Ayuntamiento, obras públicas, ahora vivienda, por varias razones, para construirlo. Ahora, después que lo construye, 50 años de construido. después que lo construyen, no hay norma que requiera o obligue que ninguna de esas entidades públicas vayan a supervisar cómo anda 5 o 20 años después. En el Es caso una del- debilidad legal que tenemos. ese es un tema, que el presidente lo dijo, hay un vacío con eso. Entonces, cuando usted pone en causa Ok. al ayuntamiento, la pregunta mía sería, ¿de qué? Si no hay una regulación, una norma que obliga a los ayuntamientos a ir casa por casa, a tocarle la puerta, a subirse al techo, a ver si hay una filtración. A menos que haya una denuncia formalmente y que requiera de una intervención de las autoridades. Porque, por ejemplo, en una torre, que hay mucha gente complicados, haya que hacer una reparación y no quiera alguien. Sí. En ese caso te Pero ahí podría hay una ley que ampara, la ley de la condominio. ley de condominio. Tú podrías requerir auxilio de las autoridades para que se pueda romper la inercia de alguien que no quiera hacer una operación. Pero hay algo que yo necesito entender. Hay algo que yo necesito entender. Aquí hay 232 fallecidos. Sí. Hay 3 personas que todavía permanecen en cuidados intensivos. Y hay cientos de heridos, de sobrevivientes, heridos, gente que va a quedar con lesiones permanentes. Claro. Entonces, yo quiero entender que él tiene la gente en la mano para buscar un resarcimiento. Si no puede hacer muchas cosas por la vía penal y puede hacer algo por la vía civil, en la vía civil, por la vía civil, ¿hasta qué puede conseguir? ¿Qué puede conseguir? Porque incluso se habla, no, que tú puedes conseguir tanto, que tú puedes... La gente siempre quiere... Sí. Hay familias que te van a decir, mira, a mí no me interesa el dinero. Sí. Pero hay familias que te digan, te van a decir, mira, a mí me quedaron 2 niños huérfanos, Claro. que yo necesito Claro. resolver eso. Bueno, niños que se puede- quedaron sin ninguno de los dos padres. ¿Qué puede conseguir si ahí lo que queda es un solar y lo van a liquidar? En principio, pero fíjate que en el caso de la especie,
es una indemnización económica, porque al final, con llevar gente a la cárcel, tú no recobras la vida, ni tampoco te... No, lógico. Ahora, por una parte, pero por otra parte, al final tú en sede judicial vas a requerir una indemnización económica, penal. Entonces, por eso digo, váyanse por la vía civil, que puede ser más ágil, porque hay un proceso de acelerar, aunque la justicia civil está muy congestionada, pero yo digo que sería más eficaz. Porque, por ejemplo, tú pudieras lanzar una acción en indemnización por los daños y perjuicios causados a consecuencia de esa situación contra la empresa o posiblemente contra el gerente, pero ya eso es un tema a discutir en jurisdicción civil, es un tema a discutir. Y conseguir liquidamos el solar y conseguir una medida cautelar pero viendo el número de afectados, don Simón, viendo el número de afectados y posiblemente el solar van a tocar a peso. Bueno, por eso le digo, anden rápido, porque eso lo van a liquidar. Eso posiblemente lo liquiden. Vamos a hacer ¿cómo anda el metro por ahí, por esa zona? Ese tiene, no puede ser muy caro. Ese solar puede tener algunos 600, 700 metros. Eso no es ¿Qué? $800, $700. No, mucho más. Eso es la No, para nada, para $800 nada. No. Oye, con ese solar, ese solar va más caro para los afectados entrar en un proceso judicial que lo que ellos podrían recibir. Ahí es que mi pregunta, Cándido, si no entra hay abogados que en materia civil trabajan por 1%. Claro, pero también otra cosa, Cándido, puede también, tú lo decías al principio, el juez puede tomar una decisión contraria a estos preceptos jurídicos que tú estás diciendo contraria? ahora. Contraria no, decir los bienes fuera de esto, de los accionistas de Yese también entran dentro de la repartición. No puede decirlo. Bueno, puede decirlo, pero eso puede revocarse. Pero también si dice, bueno, yo apruebo esta demanda, por ejemplo, la que hizo la señora Nadal, que su hija Catherine Narri Nadal falleció en la tragedia. Ella solicitó 300 millones de pesos. Los jueces pueden acoger la demanda en acción civil. Déjame decir. Y si Yese no valía 300, el solar no vale 300. Pero si él tiene 300 guardados en el banco. A eso me refiero. No se lo afecta. O tiene otra empresa que tiene otro valor. Decirles algo que va a doler. El referente es responsabilidad civil como consecuencia de un accidente. Y esto sería responsabilidad civil como consecuencia de un accidente. Exacto. Bien. ¿Sabes cuántos están reconociendo en términos generales en práctica judicial casi constante los jueces en accidentes de tránsito cuando hay un muerto? Entre 500,000 a 600,000 por muerto. ¿Me oíste? O sea, en promedio, ¿no? Salvo de algunas circunstancias. En regla general, en los jueces de jurisdicción civil, en asuntos de responsabilidad civil accidental, y eso fue accidental, no cabe mucha duda al respecto, por lo que no sé qué es lo que investiga la Fiscalía, a menos que tengan información de que fue consecuencia de un boicot, o que derribaron el tema deliberadamente, qué sé yo, los ucranianos, o Israel, o los palestinos, o los haitianos. Pero el punto es, sí. Pero ahí vi a alguien anunciando que fueron que hicieron una fiesta a los haitianos y que azararon el sitio. Santo, María parte de María de las redes. Y tú puedes estar seguro, no, de las redes no, la gente. Y tú puedes estar seguro que el que dijo eso, o los que dijeron eso, fácil que están allá en Roma despidiendo el Papa. Wow. Sí, como Donald Trump, que fue a despedir al féretro y ahí se puso a negociar con Rusia y Ucrania. Qué fuerte. Pero lo que importa es que no creo que un juez, con mucho respeto voy a decirlo, vaya a reconocerle 300,000 pesos de indemnización. Por la parte civil. Con mucho respeto lo digo, porque en definitivas el juez también toma en cuenta el grado de responsabilidad en el hecho de la persona imputada, el grado de responsabilidad en el hecho. Y otra cosa, señores, como estamos viviendo en una sociedad líquida, una mala noticia tumba la otra. Esto pasará de moda próximamente. Y cuando se vaya a juzgar definitivamente al fondo, posiblemente ya eso se haya distendido, me voy a explicar con un caso particular, San Cristóbal.
Sí, aquella tú estación tienes que estalló, razón. murieron 34 personas, creo 35 que fue, y otros No, murieron más, ese. pero Hubo algunos 12, no, hubo 12 que hubo que hacer una ley especial para Exacto. declararlo. Para Sí, declararlo porque no muerto. pudieron reconocerlo, se calcinaron. Ok, como que eran como 40 y pico. ¿Saben qué? En San Cristóbal, primero el propietario, los propietarios, que creo que era una compañía de esa entidad, están en libertad. Segundo, presentaron recientemente acusación. La información que vi recientemente, que estuve ahí casualmente, porque además hay una abogada que me ha querido que la cite en eso, es de que hay 107 querellantes. De ellos, 100 han desistido y creo que 3 van a desistir. Es decir, ¿en qué Naturalmente. terminan esos procesos en sede penal? Es donde voy. Disolviéndose. En Pero- sede penal. El caso de Poliplaza, ¿en qué quedó eso? Recuerdan que una Sí, sí, estación Claro. ahí en la San Martín, que estalló una estación de un tanque. estaban En- suministrando gas a la industria. en ese Santo momento. Domingo hace varios años, un tanque de combustible de una estación de gas, déjale, pero que era de Hermanos Díaz, me parece que era. Óyeme, se disparó y anduvo medio barro tumbando casa. Pero Por ¿y el suerte seguro? no hubo heridos ahí ni muertos. Y si la discoteca tiene un buen seguro y reaseguro. Sí, pero déjame decirte una cosa. Bueno, tendría el seguro que responder, para eso es. Ahora bien, es usual que tú asegures un techo. Bueno, No, por el pero- derrumbe. Bueno, la Pero asegure la pero, edificación pero completa. puede ser por terremoto. Pero No, el, no, el no. seguro, el seguro te No va a hay decir. mucho seguro. Incluso Sí, esa los hay. será Hasta por filtraciones, inundación. Yo no- por Yo no, pero en el caso de inundación tiene que ser por inundación. Si es por terremoto, es que se derribe por un terremoto. Lo que yo Porque, creo que ¿tú hay, ves? lo que o sea, no tiene sé, que ser específico. Lo que yo tengo muy poca experiencia en eso, no conozco mucho el tema, pero sí lo que podría pasar es, digo yo, eso, de alguien que no tiene conciencia casi de lo que está diciendo. Las aseguradoras son muy quisquillosas. Y lo digo porque me pasó con un accidente de tránsito que tuve con un motorista. No, lo que pasa es que las aseguradoras son unas ladronas. Pero, No todas, pero no todas. oye, Tenemos que debatir eso aquí. hacen un proceso investigativo tan exhaustivo que fácilmente, ¿qué podría pasar en este caso? No estoy diciendo que pase. Que la aseguradora le diga, tú descuidaste la edificación, hiciste cosas que provocaron esto, yo Bueno, no te voy a pagar. Mira, Dios Oh, te mío. tengo una información primicia. Eso puede pasar porque Mira. los seguros tienen investigadores abogados muy expertos. Ya lo sabe. Más expertos que lo que cualquiera que Claro, pueda tener el viven de gobierno. eso, incluso para litigar y evitar que te paguen. Exactamente. Te tengo una información. Al motorista puedo decirle, al motorista que estuvo involucrado en mi accidente, yo tenía un monto de responsabilidad civil por $1 millón en ese momento. Y al motorista no le dieron un centavo. Sí cubrieron los gastos médicos del pasajero que iba detrás, pero no hubo indemnización y Ah, se que tú te llegó. llevaste un motorista. No, ellos me chocaron a mí. Y no hubo indemnización. Mira, a propósito, atención motociclistas. Yo digo que ellos son daltónicos. El daltonismo es una enfermedad visual en que tú confundes los colores. Entonces ellos son daltónicos porque cuando el semáforo está en rojo yo asumo que está verde y Sí, cruzan. sí, cruzan. Vi a Farideh diciendo, eso se acabó. Eso se acabó. Pongan atención. Tenía primicia, Pero mira, Cándido, cuando lo bueno, interrumpió a Valeria. pero voy a darte la fuente para que ustedes lo llamen. Eso cambió ya. Ya eso cambió. Los seguros pagan rápido. Pagan rápido, pero después del proceso de Escúchame, investigación. pero no, Mira, que, y que hay es, negocios escúchame, es que enfurecidos vi, porque se queman, es ¿oíste? que, atención, es que Sí. vi No un- voy a mencionar nombres. Sí, después que se queman, pero, Pero después espérate. del proceso de investigación determinó Ellos un averiguan cortocircuito y- que sí. ocasionó no fue que él tenía una conexión ilegal. Pero habría que ver si ¿Eh? había que. Van a Edesur y le preguntan, dime cómo estaba el contrato de esa compañía. Tenía un contrato establecido contigo. Sí, con pero es ahí Edesur. que puede encontrar la aseguradora. Bueno, pero yo parece... Tenía una planta arriba, habría que ver si la policía dice que tú no podías tener una planta arriba. No, eso es un tema particular. O sea, eso- Sobrepeso. El seguro ahí Mira, tiene que mira, si el colapso sucedió como consecuencia de la responsabilidad establecida de el asegurado, el seguro no va a pagar un chele, pero en este caso ya pagaron 35 millones de pesos, dijo Tomás Castro. Ah, ya pagó el seguro, Dijo 35. Tomás.
Y ¿De dónde Tomás la está en el fuente? grupo de Yo él. no sé. Eso es, porque también es como tú dices, Yo me dije, demasiada pero qué buen seguro. Tomás es un tipo con buena. Yo no estoy diciendo que sea verdad o mentira. No, no Tomás. pagan tan rápido Lo que los estoy seguros. diciéndote es que No. vi a Tomás en una entrevista que me enviaron, diciendo ayer, porque me enviaron una entrevista, que ya Antonio había cobrado 35 No, millones. señor, por favor. Ahora pagan Qué rápido bueno. los seguros cuando Si el es cliente un bueno. daño menor. Y el cliente es bueno. Es un daño menor y entonces se le aportan todas las pruebas. Sí. Bueno, aquí de hay que- negocios. No, no, aquí, hay- aquí hay negocios que se han quemado y de ahí en adelante han florecido. Está bien. No voy a pero decir los nombres porque. está bien, pero lo que te digo es, en el proceso investigativo de la aseguradora, seguro que había prueba de que fue un cortocircuito, que no lo provocó el dueño. Sí, eso es difícil comprobarlo cuando es un cortocircuito, pero claro, porque los cables se queman. El Don bombero Cándido, técnico, don bombero. Cándido, desviándome un poquito, con tantas edificaciones que son muy viejas en Santo Domingo y en diferentes puntos del país, y que se construyeron fuera de los parámetros que tenemos hoy, como era el informe de medio ambiente y todo aquello, ¿no sería razonable generar algún tipo de normativa Claro, que obligue a la revisión de esas edificaciones? claro. Claro que sí. Ese es uno de los grandes aprendizajes de este proceso, es eso, que el Estado, de esos legisladores que andan ahí aprobando cosas, vi a Omar diciendo que va a requerirle que el Senado de la República le aporte 30 millones de pesos. Es una buena oportunidad para que en vez de eso, bueno, a la vez que eso, hagan una propuesta de reforma a la ley del Ministerio de Vivienda, de tal manera que pueda incorporarse periódicamente con auxilio de fuerza pública si fuera necesario para hacer inspecciones de esa naturaleza. Impuestos Internos lo hace. Impuestos Internos te hace una reliquidación y vas y te meten allá y te dicen, párese todo lo de la computadora. Y sí, la ley lo establece. Aduanas también. Pero en el caso de la especie no hay una norma clara a ese respecto y es una buena oportunidad para incorporar una modificación en la ley el Ministerio de Viviendas y Edificaciones para que pueda precisamente supervisar periódicamente cada cierto tiempo las construcciones de cualquier construcción. Cuando Albanelli tuvo el accidente de tránsito a que ella refiere, si a ella la hubiesen condenado a una indemnización, al pago de una indemnización a favor del motoconchista por un valor mayor al que disponía, al que tenía ya en su póliza, ella tenía que cubrir el resto Pagar la diferencia. con sus bienes personales. Es más, No es lo mismo aquí. Eso es lo que yo te Sí. preguntaba. Es más, usualmente las compañías aseguradoras no pagan el monto. Sí, siempre Generalmente pagan un monto un inferior. monto inferior y tú tienes que pagar la diferencia. Porque hay una depreciación, una serie de cosas que se inventan ahí. Porque Entonces, No, en pero este caso además no es lo que, mismo. además que la aseguradora no Sí, tiene sí. responsabilidad civil con la víctima, me imagino ahora, es el propietario, sino que la aseguradora tiene responsabilidad con el propietario. No, porque las No. las Bueno, dos, sí hay las dos, es cosas, cierto, las es dos cierto. cosas, sí. Es cierto. Sí, es porque cierto. incluso el asegurador te va a medir el espacio y te va a decir, aquí caben 50 gente. Si tú tienes 100, ahí 50 yo no te la voy a cubrir. Pero las Entiende, el proceso no, de supongo que investigación tuviese- es Pero las 50, efectivo. pero las 50 te la va a cubrir. No, pero Totalmente. supongo que tuviera, hubiera sucedido por incendio. Es seguro que por incendio tenía una aseguradora. En ese caso le cubre los gastos De todo. del asegurado y le subrogan el pago de las indemnizaciones y lo sustituyen el pago de indemnizaciones a las víctimas. Que en este caso fue un derrumbe, lo que no sé si no parece lógico. Cándido, te como no es llamaron ya para que forme parte del Tranquila equipo de que- abogados. ¿Por qué no te llaman? Pero ¿No te llamaron ya? Porque están buscando. pero abogados. tú no oyes que él está hablando- Ellos tienen abogados buenos. Con prudencia. Es por eso. Este es tan conservador. Mira. Yo nunca he sido tan conservador. Este Nunca. conservador. Cándido, una exhortación final a los abogados y víctimas que ya iniciaron ese proceso legal o que están. No, pero espérate, yo creo que hacer una pregunta, Cándido. Pero Rosa está haciendo señas. Sí, pero mira, Rosa, esto te va a interesar a Rosa, ti. tú me haces llegar Yo aquí quiero de madrugada entender, para entonces venir a- porque hasta una película, a raíz de, creo que fue un accidente aéreo ahí en Nueva York, se hizo una película que habla del valor de la gente.
no, Sí, sí. yo no valgo lo que vale Albanelli. Sí. Pues yo soy un desranillado aquí. Pero Albanelli es la directora. La- Entonces ahí, en esa situación, en esas 232 personas fallecidas y los heridos, hay gente de clase humilde, incluso de pueblo, pero ahí había gente de otra categoría, una gobernadora, había ejecutivos de banco, había ejecutivos de empresas. Mira, Presidente de empresas. presidentes de De AFP empresas. Popular. Pero hay un Presidente señor, de hay un empresa. señor que no he mencionado, que le llaman el Mello. Que me El dice Mello de que- Baní, de Baní para dueño, allá, el un hombre empresario. del sur entero. No, Sí. y hay una Y apellido, murió su esposa hay un también. apellido Narri que acaba de poner una demanda. Catherine Narri Nadal. Entonces, háblame Ajá. del valor de la persona. Todo el mundo, todos costamos lo mismo, o costamos, Bueno. no, valemos lo mismo. Bueno, mira, la regla general es que todos somos iguales ante la ley. Ahora hay iguales, más iguales que otros. Pero, la norma no va en favor de los más poderosos, los económicamente más pudientes. Al contrario, va en favor de los más vulnerables. Por ejemplo, las personas con discapacidad, la de última edad, los niños, niñas, adolescentes, tienen una categoría superior. O sea, porque si tú pones personas vulnerables igual que los no vulnerables, tú le estás creando una desigualdad porque no son iguales. Es equidad lo que hay. Pero generalmente los jueces no ponderan ese tema de quién tiene más notoriedad y quién no. En un minuto, un consejo. La diferencia es que los ricos se pueden pagar muy buenos servicios jurídicos. Sí, sí. Mira, No, hay muy buenos servicios jurídicos accesibles. Pro bono. Ah, y pro bono. te consta. Mira, yo sería un atrevimiento mío recomendarle que hacer a unos grupos de abogados muy calificados que están en ese proceso, pero lo que yo haría es lo que inició un jurista de Santiago muy calificado que se llama Pantaleón Mieses. Pantaleón Mieses le han apoderado 5 personas y lanzó una acción rápida por la vía civil. Por esa vía puede ser más eficaz. Es solo lo que pienso yo, puede estar equivocado, puede que le resulte más eficaz por la vía penal, pero por la vía civil tú puedes conseguir una medida retentiva rápido, después de lanzar la acción con una denuncia de que hay un proceso de insolvencia o de liquidación. Por lo menos te pones en la lista y el que primero esté en la lista primero cobra. Eso es lo que yo haría. No estoy diciendo que es necesariamente lo que vaya a hacer si me apoderan y tampoco es lo que yo recomendaría, es la palabra. Claro. Es lo que recomendaría, pero hay clientes que quieren irse por la vía penal. Uno le dice, mira, por ahí yo no le veo perspectiva, pero si tú quieres que le demos, le damos. No de manera incondicional. Ahora, por otra parte, yo sí quiero cerrar pidiéndole al presidente lo siguiente. Esas señoras, aquí, después de mí, creo que va a intervenir una persona que está embarazada. Sí. La mujer, la hembra embarazada, como que crea un aura. ¿Qué tú vas a hablar? Porque son las que reproducen la humanidad. Ajá, El único ser capaz de reproducir otro ser es la hembra, ajá, así es. que son la mitad del mundo y la mamá de la otra mitad. Sí, así es. Yo lo que recomiendo al presidente, que estuvo en Roma, veo una Está en imagen. Roma. Bien, con el Papa, ese Papa que no era antimigrante, que no le dé demasiado fuerza a la maldad. Que sí que controlen la migración, regulen eso, búsquenle la manera de regularlo y de controlarlo con honestidad, sin hipocresías, pero no puede ser usted afectando a mujeres parturientas. Bueno, Cándido Simón ha estado con nosotros este sábado hablando de implicaciones legales en el caso del Jet Set. Por la otra parte, el último mensaje final, vamos a ver qué pasa. Ay, ay, ay.